Los de siempre hablan de la década perdida. Dicen que Ecuador, en lugar de avanzar, ha retrocedido. Que hemos perdido. Comparemos entonces la última década de la partidocracia versus la primera década de la Revolución Ciudadana. 1996-2006 frente a 2007-2017. En la última década de la partidocracia, el caos político fue tal que en menos de 10 años hubo 7 presidentes sin contar con los triunviratos. Con la Revolución Ciudadana, 10 elecciones ganadas por un solo proyecto político. Con la partidocracia, todos los años se adoptaban medidas económicas que golpeaban el bolsillo de los más desprotegidos. Con la Revolución Ciudadana, los desprotegidos del pasado son los protegidos del presente, porque en la primera década de la Revolución Ciudadana jamás se dieron paquetazos. Por eso, más de 1.300.000 personas salieron de la pobreza. Con la partidocracia, Ecuador formaba parte de la lista de los países más inequitativos. Con la Revolución Ciudadana, estamos dentro de los 3 países más equitativos de América Latina. Con la partidocracia, los banqueros eran ministros y lograron que el Estado los salve de sus abusos. Al ganar las elecciones, Maguad nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, del Banco de la Previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central. Con la Revolución Ciudadana, los banqueros cumplen estrictamente sus actividades, ajenos al poder político. Con la partidocracia, los banqueros obtuvieron préstamos subordinados que nunca pagaron. 8.600 millones de dólares costó la crisis bancaria de finales de los 90. Con la Revolución Ciudadana, el Estado cobró a los banqueros sus deudas y se incautaron sus empresas. ¿Cómo es posible que haya existido bancos quebrados y como resultado de ello, banqueros extraordinariamente prósperos, banqueros que disfrutan de mansiones, yates, aviones? Esto es lo que se ha incautado. Con la partidocracia, los ciudadanos no pudieron sacar sus dineros porque sus ahorros fueron congelados en el infame feriado bancario. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Con la Revolución Ciudadana, los clientes estafados por la banca pudieron cobrar al fin sus acreencias, fruto del cobro de las deudas de los banqueros corruptos. En 5 minutos, volvió a ver su dinero retenido tras el cierre de Finanbanco. Un dinero que quedó adentro de unos cheques certificados, 8.000 y pico. ¿Y ahora qué va a hacer con ese recurso? ¿A volverlo a ahorrar? No, a gastarla. Con la partidocracia, millones de ecuatorianos fueron expulsados de su tierra como migrantes forzados. La situación económica en la que se vive aquí, pues no se presta para una vida digna. ¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la oportunidad de trabajo, por lo menos. Con la Revolución Ciudadana, nuestros migrantes han empezado a regresar a su patria. Los nervios, las ganas, que les genera esa emoción del reencuentro, del abrazo. Entonces, ¿será correcto hablar de la década perdida como lo hacen los de siempre? En la última década de la partidocracia, Ecuador quebró. En la primera década de la Revolución Ciudadana, Ecuador renació y empezamos nuevamente a tener patria. Prohibido olvidar.